Continuamos en Gira Noticias, 29 minutos han transcurrido en la hora 11, se nos está por sumar el profe a la conversación de historia en esta nueva alpargatazo. Vamos a estar charlando de efemérides y en este caso el eje central pasa por, no sé cuál es la palabra, un memorando, un recuerdo, in memoriam, pero sin homenajes porque es una figura polémica. La semana pasada Henry Kissinger falleció, se nos fue de la existencia de este plano. Alguien que yo creía muerto y que no, resulta que estaba vivito y coleando y que en esta última semana se fue del planeta Tierra. Profe, buen día, te saludo y varios temas que estuvimos charlando la semana pasada tienen que ver con Kissinger, así que por eso también valía la pena meternos con su figura. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gallardo. Saludo a la audiencia. Y sí hay que darle un nombre a este perverso brillante que hay que tener muchas virtudes para poder durar durante 80 años, estar en la política sin tener mayores conflictos. Es un sujeto a lo que le debemos acá en Argentina, bueno, el enquistamiento de la política, la doctrina que tuvo el proceso de reorganización nacional, previo ensayo con Pinochet. Pero es un sujeto que no es habitual que un simple secretario de Estado se asegure la inmortalidad, ¿no? De los casi 80 años que han pasado por el cargo. Solo hay muy pocos que se recuerdan el nombre o apellido de alguna de las personas que puedan existir en este gran país del norte. No sé, James Madison, John Kinsey y Adam o John Monroe, es muy poco, y este sujeto, vivo todavía y sin conflictos, tuvo una participación a través de la historia argentina primero, porque es el... O sea, no, influyó en nuestro país, no nos es ajeno. No, influyó directamente porque viendo siempre, por supuesto, a Chile y Argentina como parte pertinente de lo que es este continente, del cual ellos no pueden estar ajenos. Después en el resto del mundo también tuvo una participación muy, muy importante, y que tuvo, digamos, les tocó ser partícipe y hacerse lugar. Decíamos el caso es como Maradona, creo que desde la nada logró hacerse un espacio a los codazos. Está bien que él no nació en una villa, nació este sujeto. Muchos decían, hay las entrevistas con la historia de Oriana Fallaci. Ajá. Ese tiene una característica muy importante en la cual se lo puede llegar a interpretar muy bien. Y después hay una tesis que él hizo, que yo le leía escondida porque en mi universidad no era de buen gusto, te llegan a ver con eso y no te digo que te desollaban, pero que es digamos, una de las tesis que él hizo, que de la cual salió después la forma en que se tenía que hacer. Digamos, hablas de una tesis de doctorado, una tesis que una tesis de licenciatura que tienen ellos. Es el creador de la Realpolitik, o la política real. Término, sí. Ese término, Realpolitik, se la debemos a él. Y en lo que hace a su graduación en la Universidad de Harvard, después de haber estado en la guerra, tiene que ver con una influencia muy fuerte de Springer, de Toynbee y de Kant. En función de estos tres autores hizo el significado de la historia, ¿viste? Yo como historiador, por supuesto, podía estar ajeno, tan formado por mis profesores en la corriente marxista que estaba de moda en los años 90 en la universidad nuestra, porque se habían prohibido estos autores, resulta que lo descubrieron después de la democracia, y esos estudiantes, profesores, cuando me tocó a mí, tenían esta tendencia. Kissinger nació, digamos, por supuesto, ese no era el nombre, el de Henry Kissinger tenía otro nombre, y tiene la particularidad de que su nombre real era más alemán, había nacido en Baviera en 1923, vivió 100 años, pero de los cuales 80 no le pasaron así inadvertido, tuvo una participación directa y activa en cada uno de los hechos más importantes de la historia. Heinz Alfred Kissinger, que nació en Fur, en el estado de Baviera, el 27 de mayo de 1923, tuvo la particularidad que a los hijo de un maestro, por eso no lo puedo comparar con Maradona, hijo de un maestro que cuando comenzó, subió Hitler, ascendió al poder, lo primero que le pasó fue que se quedó sin... Aunque nunca perdió su acento alemán, Quiero mencionar algo, vos dijiste dijiste Baviera. En Baviera estuvo funcionando la República de Baviera apenas 4 años antes que nazca él, 3 años antes, 1919, 1920... Y yo no sé cuándo vuelve Alemania a dominar ese territorio, pero me parece que él nació en esa época. Él nació durante el imperio ese.
Durante el corto imperio de Baviera. Exactamente. Que era autorreconocido soviético. Exactamente, sí, tenía una tendencia propia que la supo. Sin embargo, el tipo que más supo tuvo uno no sabe por dónde entrar y dónde comenzar. Primero, a los 15 años, cuando llegó a Estados Unidos, comenzó a estudiar, se recibió contador en una escuela no muy lógico, como todo judío de primera generación. Escuela nocturno, diríamos. Claro, de segundo rango. Con la idea de convertirse en uno de los tantos maletines, hombre de maletines de Estados Unidos. Sin embargo, cuando ya logra la ciudadanía, ya en 1941, lo aprovecharon mucho, lo habían a mandar, pero no lo mandaron a arma de infantería porque viendo que era un sujeto que hablaba con mucha fluidez el alemán, lo mandan a Europa. A diferencia de... hubo una dupla a la cual le debemos muchas cosas. Nixon y Kissinger eran casi dos cuerpos y un alma. La gran diferencia es que Kissinger era un sujeto muy discreto en sus manifestaciones y con una formación brillante del mundo. Mientras que Nixon era un sujeto histriónico, y no, Richard Nixon histriónico, y con muy pocos conocimientos. Un trabajador. Sí, pero no conocía, también formado en un lugar, un abogado de una formación muy humilde, típico de clase media casi baja, y con una instrucción muy básica, muy elemental. Desconocía completamente todo, cada vez que viajaba a un lugar, cosa que no sucedía así con Kissinger, que tenía una formación... Fue el que de verdad gobernó. Por lo que estás diciendo, pareciera que si bien gobernaba Nixon y ponía la cara, la firma, el gancho, y obviamente fue el que sedujo al electorado, pareciera ser que los grandes planes de Estados Unidos de esa época son made in Kissinger. Sí, exacto. Él después, digamos, muchos adjudican que su participación en la Segunda Guerra Mundial, hay que decir que fue, a diferencia de Nixon, que se la pasó dentro del continente durante la Segunda Guerra, no en el frente, sino en la retaguardia haciendo trabajo de logísticas. Henry Kissinger le tocó estar en Europa y estuvo en el combate de las Ardenas en 1944, un combate bastante duro, bastante difícil, con muchas bajas. Y que el primer cargo que tuvo, y ahí donde pule su forma, por eso tanto esta idea con Milei, él el primer cargo político de función que tuvo fue ¿cómo sería? Intendente de Krefeld, en el Valle del Rin. Ajá. Ya que los aliados no tenían muchos sujetos que hablaban con fluidez alemán, entonces lo hicieron intendente de ese pueblo completamente destruido. Él comenzó a gestionar, a administrar, a hablar con la policía del lugar para que se maneje. Era un pueblo completamente destruido por los bombardeos. Y ahí comenzó a tomar conciencia. En la guerra descubrió su verdadera vocación, la de entender cómo funcionaba el mundo y pensar el modo de influir sobre los acontecimientos. Eso lo hizo que al volver estudiara, se recibiera licenciado. Él no es, ya no como contador, como se pensaba, sino la formación de él, ¿sabes cuál fue? Era colega nuestro, era filosofía e historia. Y su tesis se graduó con los altos honores que se puede tener en Harvard, porque obtuvo otra cosa muy propia de la colectividad, ¿no? Volvió a la guerra, después de participar lógicamente la gestión de él fue muy de transición, pero necesitaban un soldado que hablaba perfectamente el alemán, claro, administrara, y él ahí aprendió que era bueno para administrar, se descubrió a sí mismo, no como un tenedor de libros, sino como un excelente administrador de empresas, ¿viste? En el sentido de los recursos humanos, en ese área. A partir de ahí, cuando volvió a la guerra, se incorporó con una beca de veterano de guerra, y que supo gestionar, a diferencia de nuestro país, ¿no? Se graduó con los más altos honores que se pueda tener en la universidad. Un nombre que tiene ese tipo de... es la máxima graduación que se tiene, es un término que está en summa cum laude, ¿sí? Exactamente, se graduó con eso. Inmediatamente después hizo el doctorado en filosofía e historia, que una de las ideas fue... otro libro que ya no es tan de consulta, pero tuvo esa particularidad. Y aparte de ahí se empleó como analista en la Fundación Rockefeller. Eso lo llevó a la cabeza directamente de paz y paracaidista a la política, porque fue el asesor y el gestor y el operador del nieto del fundador de la Standard Oil, de Rockefeller. Él dirigió a Nelson Rockefeller, y que Nelson Rockefeller, digamos, el nieto del fundador de esta empresa, que aspiraba a la presidencia del país, y fichó a Kissinger como uno de sus asesores. Lamentablemente no tuvieron suerte, porque fracasaron las 3 veces que quisieron llegar. Claro, pero ahora entiendo la asociación que hiciste con Milei, que era asesor financiero de Eurnequian en Aeropuertos Argentina 2000.
La gran diferencia que Kissinger primero fue intendente a la fuerza y descubrió que tenía talento. Claro, ejerció primero un cargo público y obviamente todo esto en una época donde llegabas a los medios cuando ya eras alguien. Simplemente como era Milei un asesor, ya le dieron cámara porque el tipo tenía un estilo histriónico y llamaba la atención. Sí, igual que porque gestiones un club como pasó con Macri, te creíste que podía ser un buen administrador de un país. De un país, sí. ¿viste? Pero bueno, acá evidentemente... Acá es inverso el proceso. Acá él descubre que podía administrar la gestión pública, porque aparte hay que administrar en un país gobernado por el nazismo, la cosmovisión no se cambia de la noche a la mañana. Claro, no. Y mucho menos que un judío está al frente de esa intendencia. Hay que tener cierto talento para hacer que ese pueblo funcione. Cuando el ejército le delega ya el mando en esa intendencia, descubre que había hecho una buena gestión sobre un país completamente influenciado por el nacionalsocialismo y con todo destruido, porque no alcanza solamente con el dinero. Él cuando se incorpora con la fundación de Rockefeller, que lo puso al frente de la oficina de seguridad y le nombró, digamos, eso lo llevó directamente cuando se conoció con Richard Nixon, este californiano que tenía tenía sus particularidades, era muy expresivo, aunque desconocía la mitad, era un porteño nato, hablaba de lo que no sabía. Esos tipos que te hablan, te leen, te dicen el titular del diario y te hablan como si hubieran leído la noticia. Bueno, en ese aspecto, Nixon no era tonto, a pesar de que había sido de la oposición, se fijó en el brillante consejero de Rockefeller y lo puso al lado de él. Le puso al frente de la Oficina de Seguridad Nacional y luego lo nombró secretario de Estado. Nixon de candidato para secretario de Estado. Después lo nombró secretario de Estado y de ahí desplegó lo que va a ser esta doctrina de la real política que él formó con su doctorado. La política exterior, él entendió que la política exterior se tenía que manejar en el centro de la negociación. Fue el primero que fue muy combativo. No acompañaba esta idea que tenía Eisenhower de decir la política de a todo o nada. Es más, él fomentaba inclusive la formación de la guerra nuclear en pequeños focos. Dice, eso va a lograr la disuasión. Y después tuvo una cosa muy particular. O sea, repasando esto, no estaba a favor de un enfrentamiento abierto con la Unión Soviética. Exactamente, él no creía en lo que decía Eisenhower. Él había estado en la guerra y él decía, tenía un ojo muy claro para entender. Dice, no sirve de nada lo que dice Eisenhower, movilizar grandes tropas, ir a todo nada en un confrontamiento formal. Hay que tener una pequeña preparación de guerra nuclear para disuadir al adversario, de quien sea, y lograr aliados. También fue el primero que para debilitar a la Unión Soviética en su momento de máxima tensión, acordate que en el 62 habían tenido con Kennedy el conflicto de los misiles en Cuba, eso no se completó de distender después, a pesar de que Nikita Khrushchev vino y todo, fue esta idea de debilitar a la Unión Soviética aliándose con China. Primero haciendo viaje, era un tipo muy de hacer las negociaciones. En el 71, ¿no? Se da el famoso acuerdo de Nixon con Mao Zedong en ese momento, y ahí empieza el crecimiento de China. Exactamente, él comenzó a hacer, pero siempre en negociaciones sin mucha... Él es un tipo que conocía mucho, pero lo hacía desde la sombra. Estos tipos que de la sombra manejan la botonera, sí, sin las cosas exóticas que tuvimos con Durán Barba y Macri acá, este imbécil brillante que no nos sirve para nada. Salud. Perdón. Eso le llevó a aconsejar a Nixon que se entendiese con China para debilitar a la Unión Soviética, porque frente a los soviéticos llevara a que la Guerra Fría iba a las largas y las potencias iban a lograr respetar con este tipo de política, logrando un distendimiento. Y eso que, ¿viste lo que ven Forrest Gump? Sí. Bueno, eso existió. Lo del ping-pong y el vínculo China-Estados Unidos a través del ping-pong luego de Vietnam, o durante Vietnam. No, durante Vietnam. Bueno, también tuvo cosas ridículas, ¿no? Fue el que él, antes de haber sido secretario de Estado, antes de estarse en el Consejo de Seguridad, conocía Vietnam, ha viajado 2 o 3 veces. Como buen veterano de guerra, cuando vio ahí, se dio cuenta de que este lugar es imposible que nosotros ganemos una guerra acá. En el 62, 60... O sea, él ya cuando arrancó el conflicto sabía que no iban a poder ganar. No, dice, acá no vamos a poder ganar. Y fue el que negoció, después de ir a lograr distender con China las relaciones, hacer este torneo de ping-pong.
¿Te acuerdas que una vez hablamos cómo China pasó a estar en el Consejo de Seguridad desplazando a Chiang Kai-shek? Sí. Bueno, tiene que ver este señor. Vos fíjate, sin grandes escándalos ni mayores problemas, porque era un sujeto que desde la sombra y con una negociación permanente lograba esto. Fue el primero que negoció con Nixon, bueno, negociar con China, abrir un frente de intercomunicación, quitarle la representación a Taiwán, porque inicialmente China lo primero que le pedía, dice, bueno, no, quiero que desconozcan lo primero que hizo Kissinger con a Nixon de que reconociera a Mao Zedong y a China continental como un Estado y automáticamente darle un espacio en el Consejo de Seguridad. Con el argumento de que China también había ganado la Segunda Guerra, ¿no? Los fundamentos sí, es decir, el fundamento es, ellos fueron aliados nuestros durante la guerra, claro. Y los dos ejércitos pelearon. Derrotaron a Japón. Claro, entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong hicieron el ataque de los 100 regimientos, que no murió en otra ocasión. Pero decía, hay que reconocer el Estado y quitarle participación a Taiwán. Eso se logra, y a su vez es el que logra negociar el retiro de las tropas en 1973, retiro de las tropas americanas en Vietnam. Y que hija que de a poco, o sea, eso fue un desastre, porque 2 años se perdió la guerra ahí. Porque, esto fue lo que... Estados Unidos pierde la guerra porque se empieza a retirar tropas y terminó ganando el Vietcong. Estados Unidos tenía la guerra perdida cuando se retiró. Porque claro. El primero que lo vio antes de tiempo fue Kissinger. 10 años antes dijo esto se pierde. Casi 10 años antes, cuando estuvo allá, dijo esto no vamos a ganar una guerra acá. No en la forma que se está desenvolviendo, ¿viste? Claro. Entonces comenzó a buscar la negociación, siempre negociando y evitando los choques bruscos, los cambios. Esta forma muy propia de... digamos, muy diplomático, ¿no? Muy diplomático. Sí, y es curioso porque uno cree que Estados Unidos crece con la guerra y en realidad ha perdido mucho en las armas, pero las armas le han servido para negociar con más fuerza en la diplomacia. Digo, el conflicto le sirve... La política del garrote y la diplomacia del dólar, ¿viste? Que claro. Eso que creó Roosevelt hace principios del siglo XX, acá se lleva a su máxima expresión con sistemas más sofisticados. Bueno, esta cosa ridícula lo llevó a que llegara a tener el Premio Nobel de la Paz. Sí, es una locura. Bueno, pasa que hay que entender, como vos dijiste, mientras MacArthur y Eisenhower apuntaban a el cielo por asalto, al todo por el todo. Claro, avanzar de frente y tomar todo. Y Kennedy casi, ¿no? En la crisis de los misiles da un paso atrás. Este tipo, bueno, frente a esa propuesta pretendía la negociación. Digo, MacArthur quiso invadir China, como nos contaste en la guerra de Corea. MacArthur era realista. Cuando MacArthur dijo no puedo atacar medio puente, tengo que tomar un puente entero. Déjenme avanzar, y le dijeron hay 1 millón de chinos peleando, no tenemos capacidad militar para enfrentarlo, dice, pero nosotros tenemos la bomba atómica. Claro. Y dije, bueno, ya estamos llegando a niveles indecibles. Bueno, Kissinger evitaba eso, llegar al extremo de al todo nada. Hay que ir negociando de a poco, y negociar es ceder. Y después, recordemos, profe, que Kissinger vio el ascenso de China venir, y dijo, China se va a convertir en potencia y va a tener que tomar una decisión si se vuelve en la hegemonía del mundo y la primer potencia o si deciden continuar en segundo lugar a la sombra de Estados Unidos. En la época que nadie apostaba a ese desarrollo. Claro. Y muchos dicen que tuvo que ver eso. Y de paso debilitar a la Unión Soviética. Y llegó un momento, por eso la Unión Soviética y China estuvieron a punto de enfrentarse. ¿Viste? Ah, ¿sí? ¿En qué época, profe? En esta época. En los 70. En los 70. Con la muerte de Mao, ¿no? Después de la muerte de Mao aparece en la negociación. Después lo que le da fuerza de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, ese fue el que vino después. Ese justamente tiene que ver esto. No, lo que es ridículo el Premio Nobel de la Paz es que mientras él recibía este premio había ordenado y dirigido, pues estuvo en el Consejo de Seguridad casi eternamente, no solamente con Nixon, sino a la caída de Nixon sobrevivió este monje negro y lo tomó, Ford el que siguió. Sí, vivió 100 años. Sí, ¿no? Sí, no, murió la semana pasada. La política permanentemente. Y mientras él recibía el Premio de la Paz, él ordenaba los bombardeos a Camboya, que eran auténticas masacres. Y mientras eso él recibía el Premio Nobel de la Paz, él ordenaba a las fuerzas norteamericanas que bombardeen Camboya sin ningún tipo de piedad y que si es necesario que invada Vietnam, porque era verdad, eso era un desastre. Que lo de Pol Pot, ¿no? Claro, esa época. Cuando el Khmer Rojo comienza a tomar el poder, que primero ya lo hemos hablado acá cómo fue eso. Sí, una locura.
se retira a Estados Unidos, pues dice, ya ni con bombardeo los podemos parar, dejen que Vietnam haga su parte, tiene eso. Otro elemento más que tuvo que ver, y hay que ver que lo logró, fue el conflicto de Medio Oriente, ¿viste? La situación de Israel, decís. Claro, él logra, no lo logró con Siria porque estaba completamente comprometida con la Unión Soviética, Siria, pero sí logró que por lo menos el estado puntal, la punta de la cuña que tenía esta parte panárabe, logró que el conflicto entre árabes y israelíes se resolviera magistralmente forjando un acuerdo histórico que logró entre Anwar el Sadat y Menachem Begin. ¿Viste? Ajá, esto es el de Israel y Egipto. Exacto, viste que tenemos la guerra, Israel tuvo dos guerras formales, la guerra de 6 días, que duró 6 días, y Israel sabiendo que le iba a atacar, ¿qué hizo? Atacó primero. Claro. Y lo hizo pomada en 6 días. Y quedó muy mal parado Israel, muy ¿no? mal parado porque el que comenzó la agresión fue él, ¿viste? Fue Estado de Rey. En el segundo, en la guerra de Yom Kippur, dicen que hasta se llegó a pedir de rodillas, no ataquen, porque ellos sabían que los iban a atacar. Sí. O casualidad, que parecido a lo que nos está pasando ahora, ¿no? Sí, 50 años después, justamente. Sí. Bueno, en Yom Kippur sabía, el Mossad y todo el movimiento sabían que iban a atacar. Y Kissinger dijo, no contesten, esperen que los ataquen. ¿Viste? Claro. Y automáticamente, bueno, pasa lo que todos sabemos en la guerra de Yom Kippur, se recupera todo. Y Yom Kippur se da justamente un año después de lo de Múnich 72, ¿te pusiste a pensar? Claro, no lo había pensado, pero es coincidente con todo este avance. Lo que pasa es que el movimiento panárabe, la organización... Estaban con todo, ¿no? Claro, con Egipto a la cabeza tenía unas organizaciones increíbles. Sí. Y estaba muy, muy influenciado por la Unión Soviética. Mucho apoyo económico, mucho asesoramiento, mucha formación. Muchos de estos combatientes se fueron al bloque soviético y se refugiaron ahí. ¿Yom Kippur la gana Israel? Sí, la gana Israel, sí. Sí, la gana Israel. A pesar de todo el avance y todo el ataque, la gana Israel. Y a pesar de que... Ahí creo que ganan las alturas del Golán, se consolidan las alturas del Golán, que era una fuente de agua muy importante para ellos y que después la negocian y que después cuando lo matan el primer premier judío matado por judíos porque se dio esa parte, pero bueno... Sí. Lo que te iba a decir es que también en Yom Kippur Europa se opone a Estados Unidos no permitiéndole aterrizar a los aviones de asistencia militar a Israel, ¿no? Exactamente. No le permiten aterrizar en Europa. Todo un momento eso. Lo que pasa es que esto no fue gratis. Acá automáticamente aparece la crisis energética del 73. ¿Qué es lo que hace la OPEP? Se organiza la OPEP y llevan a $1 a $5 de un día para el otro. Y después aumentar en una forma astronómica. ¿Qué momento es para entender el mundo actual, la verdad? Esos primeros 5 años de los 70, al igual que la Segunda Guerra, siguen teniendo consecuencias al día de hoy. Sí. Yo lo que más me sorprende de la inteligencia de este hombre, en algunos casos perversa, ¿no? Porque a nosotros nos costó muchas vidas, es tener la capacidad de interpretar la realidad del momento y saber cómo se tiene que proceder. Y pensar como estadista, ¿no? A mediano y largo plazo, y pensar, digo, más allá de las personas, ¿no? Y de las circunstancias. Yo lo miro con el estado de nuestro problema de Malvinas. ¿Quién se hubiera logrado que nosotros tuviéramos algunos poblamientos argentinos en Malvinas? Sí. Sin pelear, sin grandes declaraciones, sin ir al todo nada, de lo cual conseguimos nada, Él tuvo esa particularidad porque aparte, inclusive provocar, porque el cual tuvo, cuando en la Guerra Fría iba para largo conflictos entre ambas potencias, él logró convivir respetando mutuamente influencias en las distintas áreas. Y la Unión Soviética recogió el guante del desafío que él planteó, pero sin embargo no se dio cuenta que lo estaban llevando a una trampa. Sí, porque mientras hacían eso, y logró mantener un tipo de... Logró sus objetivos en cada una de las cosas que planteó. Muchos de sus libros fueron publicados. Es un tipo que cuando se retiró de la política creó una fundación. Ahí comenzó a hacerse rico por primera vez. No se hizo rico estando en la política. Ajá. Se hizo rico. Hay una cosa como citamos siempre acá del poeta mexicano, ¿viste? Cuando decimos que sin, como dice el poema, sin talento no busques grandeza porque nunca la vas a tener. Yo creo que el mayor logro de Kissinger era que primero vio que tenía talento. En la guerra, en el peor de los lugares, descubrió que como intendente fue un buen intendente de ese lugar de ocupado. Y después, cuando logró este tipo de negociaciones, se dio cuenta que era un buen negociador que puso una fundación económica y comenzó a ser consultado por todo. Era el único sujeto que tenía contacto con todo el mundo.
Sí, estoy pensando cómo a veces la política te da los contactos y luego lo económico o la diferencia la haces después. Es el caso acá de Kissinger. En nuestros políticos, en cambio, hacen al revés, capaz. Llegan a la política para hacer la diferencia económica en vez de para darse un nombre. Eso no, y aún aquello, por ejemplo, siempre dijimos Macri no va a robar porque tiene plata. Vaya estupidez, ¿viste? Claro. Porque se llama el caso. No, pero es que no es él, son sus amigos. Claro. Es el establishment para el que responde, ¿no? Bueno, siempre en la historia hubo gente que representaba un grupo, no eran ellos solos. Claro. En el caso de Kissinger, por ahí tampoco era solo, pero tuvo cosas polémicas, digamos, el Premio Nobel de la Paz, porque recibió gracias al alto al fuego de Vietnam, no hubo ningún alto al fuego. Bueno, convengamos igual que en Camboya no estaban en una buena, ¿no? Digo... Sí, pero nada justifica un bombardeo, claro está. Pero a mí no me puede hacer nombre no me puede dar el premio de Lalsec por la política y el libro que escribí para dejar de fumar y tengo un kiosco de cigarrillo. Eso es como que ahora Al-Jaber, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, la empresa de petróleo, le den el premio de la ecología, ¿no? Claro, exactamente, ¿viste? Sí. El dueño de la Standard Oil le das un premio por cuidar el medio ambiente. O de la famosa mineras que tenemos en Santa Cruz, ¿viste? Claro. Profe, te propongo si querés una tanda y charlamos de algún detalle más respecto a Henry Kissinger. Me gustaría que me digas el nombre completo de este señor a la vuelta para saber... Mira, te lo digo fácil, Alfred Kissinger. Bueno, pero no pensé que era más distinto. Digamos, él cuando llegó, como todo, igual que los chinos se ponen, algunos se ponen nombre argentino, se puso Henry por Enrique, Henry Alfred Kissinger, no se cambió mucho el nombre, ¿viste? Claro, bueno, el chino de acá de mi esquina se llama Miguel, por ejemplo. Bueno, el que vamos a tener en Radatil y ya de paso avisamos, se llama Mariano. A diferencia del de kilómetro 8, el mismo paisano sigue llamándose Jin, ¿viste? A quien mandamos un saludo con el cual compartimos una mesa. Ajá. Muy interesante. Es más, tiene 2 hijos argentinos, ¿viste? Bien. Sí. Buenísimo. O sea, argentino. Es que a mí me pasa mucho que en Buenos Aires, por lo menos, es una ciudad con un hígado impresionante para incorporar, para activar enzimas y hacer que el extranjero sea argentino. A la siguiente generación están tomando mate y hablando como nosotros. Sí. Son un argentino más. Jim me dijo, dice, no, son argentinos y los llevé a los 2 años a estudiar allá. Claro. Y ¿por qué argentino? Dice, no hacen el servicio militar. Claro, sí, corta, no hay servicio militar. Punto. Digo, ¿cómo hiciste con el servicio militar? No, son argentinos. Tal cual. Bueno, profe, tanda y regresamos con más. 57 minutos han transcurrido en la hora 11. Estamos hablando de Kissinger y charlaremos un poquito más de esta figura que terminó con su vida la semana pasada. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos el Gira Noticias, seguimos charlando con el profe en este primer día de la semana y esta primera sesión de Historia en Alpargatas de lo que va a ser esta última semana de oficialismo de Frente de Todos y bueno, y este lunes 4 de diciembre repasando acontecimientos y decidiendo en este caso repasar el siglo XX a través de una de sus figuras más emblemáticas e influyentes como es Henry Kissinger, quien perdió la vida la semana pasada luego de 100 años de existencia y luego de 40 años de influencia en la política norteamericana, ¿no? Yo diría que 70, casi 80 años. Es el único sujeto que hasta el día de hoy, si estuviera vivo, cualquiera lo llamaría. Es más, sí. Hace poco más publicó muchas cosas. Tiene que ver con la política internacional que llevó, porque él apenas tomó y se hizo cargo, él le dio un giro a esa política. Kissinger se dispuso a cambiar el enfoque que tenían los americanos, que los americanos en la política digamos internacional asumían un papel no de consejo y obediencia como normalmente se entendería para la política de distendimiento, sino una posición dominante, fuerte, y hasta, digamos, cierto punto una política exterior bastante impositiva. En el periodo que él marcó fue una política, esta política de extensión es una política que le permitió a él llevar a relajar significativamente las tensiones con la Unión Soviética, que era el mayor fantasma que se tenía en ese momento. Lo que pasa, profe, yo creo que él hereda la bomba atómica en el sentido de mostrar el desastre y de decirle al mundo, ojo que yo tengo esto. ¿No? Como era muy fuerte el garrote y bueno, y ganaron la guerra y eran la opción capitalista número 1 y dominaron la mitad de Europa, ¿no? Sí. En ese caso él pedía que se manejara la política armamentística nuclear,
demostrando la capacidad de disuasión que se tenía el poder de semejante arma. Claro, ¿viste? que nadie se anima a usarla. Claro. Básicamente. Sí, sí. Y bueno, eso es lo incoherente que digamos, que él en el, digamos, de ahí lo absurdo de su premio Nobel de la Paz, ¿no? Que tuvo en 1973 por ayudar a establecer una cesación del fuego, que no lo tuvo él solo, lo tuvo él y lo tuvo también Len Ductaux, los dos ministros, que Len Ductaux devolvió el premio porque después siguió digamos, al poco tiempo volvió a atacar Vietnam del Norte, se terminó el cese del fuego y terminó convirtiéndose en un solo Vietnam cuando tomaron y en eso hay que también ser honesto y decir que Kissinger el dinero, porque el premio Nobel no es solamente un reconocimiento simbólico, sino también una buena suma de dinero, él se la donó a los veteranos de guerra. Bien, ¿de Vietnam? Sí, sí. No, los veteranos de guerra ya tienen, el departamento de veteranos de guerra tiene varios. No hay diferencia, no. Claro. Es un país que está bien ordenado con eso, Son 20 millones ¿20 millones? Sí, activo en este momento tenés, si vos sumás todos los conflictos, sí, esa es la cantidad, ¿viste? Y activo en este momento tendrán 1.800.000 veteranos. Es un voto, ¿viste? Es un voto. Es más o menos igual, profe, pero... No te olvides que es voluntario el voto allá. Eso, claro, sí. Vos hablabas de Riestra, con 300 afiliados ganás una elección. Y sí, y bueno, porque es voluntario, de 1.200 que te voten 300. Con 1.000.000 de votos ganás cualquier... Y estamos hablando del primer... Un estado lo ganás seguro. Es cierto lo que decís, profe. Pero bueno, nos queda repasar las acciones de Kissinger vinculadas a Latinoamérica, su influencia en la India, que me dijiste que la India era prosoviética. Claro, el problema es lo que hablábamos recién. ¿Por qué importancia Vietnam un país insignificante? Porque estaba la posición de gendarme del mundo en estos dos bloques que estaban peleando. Hay que entender que tenías una China comunista que en 1949 se posicionó, Mao Zedong logra la revolución, triunfa. La India era pro-soviética en ese momento, como eran los países panárabes, ¿viste? Claro. Y con Irán, por ejemplo, ¿no? Claro, digamos, y tenía, Irán tenía dentro de su movimiento, había muchos que eran pro-soviéticos, por eso Khomeini primero favoreció muchas cosas. El caso de Nixon, ¿cuál fue? Tenía una distensión, logró reconocer a China en ciertas relaciones que se tuvo, que después se va a desarrollar, debilitó a la Unión Soviética en su influencia, porque la Unión Soviética tenía presencia en la India, que no es un país menor. Estaba en todo el mundo la Unión Soviética. Exactamente, estaba avanzando de una manera significativa y justamente eso les preocupaba. Por eso también tomó mayor preocupación en la parte que nos va a tocar a nosotros. Con el tema de la India, cuando se separa Pakistán, habían dos Pakistán. Estaba un Pakistán que conocemos ahora, la India, y otro pedazo de Pakistán de lo que hoy es Bangladesh. Entre esos dos lugares había conflicto, no había comunicación terrestre por una cuestión geográfica. Cuando tiene una gran inundación, el Pakistán de Occidente, digamos, se levantan armas y con todo el armamento que le dio Kissinger y apoyó a Pakistán, cometieron unas masacres extraordinarias y es lo que va a terminar después en lo que es Bangladesh, ¿viste? La época, porque también había una gran guerrilla comunista en ese lugar. En Bangladesh. En Bangladesh. Entonces, para evitar este tipo de cosas que se apoya a Pakistán, ese tipo de política de Kissinger favoreció el mantenimiento de relaciones diplomáticas amistosas y duraderas con todo lo que es con nosotros conocemos como el Cono Sur, porque si bien, por ejemplo, el ejemplo que se había dado con Cuba comenzó a preocupar mucho a esta parte de Estados Unidos, y no nos olvidemos el primer ejemplo que había que eliminar era el ejemplo de Salvador Allende cuando en 1970 llega a posicionarse en el Sudamérica como un país de cortes socialistas. Entonces, sin estar de acuerdo, sin que le caiga bien Pinochet, lo apoyaron y fue Kissinger el que se encargó de aportar dinero, los recursos que fueran necesarios para lograr que en 1973 se dé el golpe de Estado. De la misma manera que en Argentina el proceso de reorganización nacional tuvo el apoyo activo, directo, de asesoramiento en lo habido y por haber de este tipo de políticas. Que después, bueno, ya sabemos que hay cosas puntuales, tanto en Chile, Argentina como Uruguay, logró promover dictaduras que desarrollaron, por ejemplo, la Academia de las Américas que estaba en Panamá, ¿viste? Donde todas nuestras Fuerzas Armadas iban a asesorar para Fuerza Antifoco, y después la famosa Operación Cóndor que se organizó, tuvo que ver Kissinger con esto, ¿viste? O sea, siempre con el argumento de, básicamente,
eliminar el proteccionismo dentro de estos países para que entre el libre comercio norteamericano, sus empresas, ¿no? Sus casas Exacto. matrices, y después eliminar el movimiento comunista, que en el caso argentino, Ford, ¿no? Tenía su sector sindical de izquierda. Digo, muchas empresas yanquis tenían un movimiento de izquierda dentro de sus bases obreras, ¿no? Sí, bueno, y lo que trató Kissinger en ese aspecto logró infiltrarse, manejarse. Digamos, Kissinger tuvo la brillante gestión de hacerlo ir a Nixon casi a escondidas a China primero. Claro. El viaje que uno ve en los documentales es el segundo viaje que hace a China, ¿viste? En una época de guerra fría, de muchas tensiones. Bueno, lo mismo hizo crear... Bueno, el golpe de Estado a Chile, ¿no? Es su máximo hito en Latinoamérica, yo creo, ¿no? Sí. Logrando el sabotear con todos los recursos habidos y por haber para que se logre ese golpe de Estado. Sin que le cayera bien Pinochet, desconfiaba mucho de ese sujeto, pero sabía que era el mal menor para ellos y los intereses que ellos manejaban. Se portó bien igual Pinochet con ellos, ¿no? En el final de su gestión tuvieron conflictos, ¿viste? Conflictos. Tuvieron Chile después quedó separado, aislado del mundo, eso. Claro. No le vendían ni un tornillo. Pero eso fue la característica que tuvo. Y bueno, después el plan Cóndor, que fue un plan organizado para que esta incoherencia que tuvimos en Latinoamérica, mientras en el 78 estábamos al punto de ir a la guerra con Chile, por otro lado el plan Cóndor funcionaba muy bien aceitado, nos servíamos un país con otro, los comunistas en el desayuno prácticamente, ¿viste? ¿Qué tendría que haber hecho Latinoamérica, no? Es lo que yo me pregunto, porque en algún punto apostamos mucho por la Unión Soviética y se cayó la Unión Soviética. Es que la Unión Soviética, por ejemplo, no le interesaba el ejemplo de Chile en su momento. Que ganar democráticamente. No era un buen ejemplo, digamos, teniendo a Cuba como una sucursal importante ahí. Ellos preferían el conflicto. Preferían el conflicto, ¿viste? Dice que desarrollen el foquismo, este tipo de cosas demora el desarrollo del foquismo. ¿Viste? Sí. En parte Chile tenía el MIR, que fue, bueno, los primeros combatientes que cayeron en el Monte Tucumano eran del MIR, muchos chilenos. Sí, yo lo que veo es, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, estos países, incluso Japón, cómo después de la Segunda Guerra se desarrollaron industrialmente con asistencia estatal y se volvieron países que hoy son hegemonía en producción de producto bruto. No digo beneficios para la población, pero económicamente han mejorado mucho. Y Latinoamérica, yo no sé si no desaprovechó una oportunidad en los 50, en los 60, y tuvimos estas guerras intestinas, y bueno, por supuesto Estados Unidos aplastando todo plan de izquierda, ¿no? Pero me queda a mí esa duda siempre de por qué no imitamos esos modelos, ¿no? Porque es muy sencillo. Cuando Japón lo toman, cuando Alemania la toman, y aparece el plan Marshall, existía una estructura productiva industrial, cosa que quitando Brasil cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, donde no nos olvidemos que, digamos, no me sale el nombre de que se suicidó, que era del Estado Novo. Vargas. Getúlio Vargas. Sí. Vargas inicialmente tenía un primer ministro que veía como maravillosa la Alemania de Hitler, y después se pasan al equipo de los aliados, cuando la cobra fuma, que le dicen ellos. Más allá de la circunstancia del momento, ¿no? Porque también a Brasil le hundido 35 barcos los alemanes en costa brasilera. Creo que no. ¿Por qué pasa esto? Porque muy sencillo, Japón y Alemania tenían una estructura productiva industrial, porque todas las empresas que vos ves hoy en día en Japón, Mitsubishi, Honda, bueno, estamos haciendo publicidad al final. Sí, la Toyota. Toyota, bueno, ahí. Sí, todo ya existía. De hecho, el modelo en este momento, Estados Unidos creó el sistema de la línea de montaje con el Fordismo. Hoy en día el que maneja eso es el sistema Kanban, el toyotismo, que en vez de ser una línea de montaje donde si un eslabón se paraliza, se frena toda la producción, se hacen módulos independientes y que se van reformando sobre la marcha. Y aparte una cosa muy distinta a Japón, que es el toyotismo. El producto que fabrican ya está vendido, existencia cero, falla cero. Bueno, eso que te muestra. ¿Por qué voy a decir? Por una sencilla razón. Ellos tenían una producción, una estructura industrial que nosotros nunca la tuvimos. ¿Viste? Esa es la gran diferencia. Claro, porque tanto Corea como Singapur como Tailandia crecen económicamente dándole asistencia y apoyo a Japón. Claro, Corea surge también porque los tigres asiáticos es producto de que Japón necesitaba extenderse, pues ya tenía limitaciones de tipo ecológica y de algunas características propias. Por eso lleva su estructura a otros lugares. Claro. Y ahí Corea del Sur surge. Que hay que reconocer
la capacidad y la virtud que tienen, ¿no? Yo eso reconozco. Sí, pero evidentemente hay unas circunstancias allí que hay unos factores externos beneficiosos que nosotros no hemos tenido, con Estados Unidos, que es muy autosuficiente y no necesita... Sí, por eso hay que cortarla con ese mito que escucho permanentemente cada sábado de esta vieja embalsamada que es Mirta Legrand, donde dice un país rico. La riqueza de un país no está dada por sus recursos naturales, que no los tenemos tanto, señores, córtenla con eso. Es que Brasil, Colombia y Venezuela tienen más recursos que Argentina, incluso México Chile tiene más que nosotros. Sí, Hay que México cortarla con esa fantasía porteña de que sí, porque de un país que donde tira un dedo y crece una mano significa que somos potencia. Sino que me expliquen qué recurso natural tiene Japón, qué recurso natural tiene Corea, un compendio de montaña donde solo se vive en Seúl. Entonces, bueno, eso que te muestra que ya no existe más eso, que el dueño del mercado es aquel que genera el producto. El dueño del mercado es aquel que genera el proceso de ese producto. Entonces, no el que hace el mate, sino el que fabrica el mismo mate en mayor cantidad de veces y a menor costo posible. Y que tiene a quien encajarle ese mate antes que lo fabrique. Esas son las políticas. ¿Por qué a nosotros no nos fue de la misma manera? Bueno, por supuesto que no va a ser Estados Unidos quien fomente un Mercosur, no va a ser Estados Unidos quien fomente un bloque económico donde interactuemos en forma conjunta, porque ellos siempre vieron, Kissinger fue uno de los tantos que vio en tanto Centroamérica como Sudamérica una sucursal dependiente exclusivamente de Estados Unidos, ¿viste? Claro, él lo que vio, volviendo a Kissinger y China, vio en China que ahí había un mercado gigantesco para las empresas estadounidenses, que muchísimas se fueron a China también, y vio que en procesos iban a ser líderes los tipos. Y a la vez hay algo que tenía muy claro Kissinger: China, Rusia y después Irán nunca pueden estar unidos. Entonces, él buscó en algún punto separar China de Rusia. Irán, hay un gran mito entre el fantasma iraní para Estados Unidos y viceversa. Lo que pasa es que tienen el tema del petróleo, esa región de donde sale todo el petróleo que va a parar al Golfo Pérsico y Medio Oriente, están en una posición estratégica, es eso, ¿no? Sí, no, pero yo no quiero caer en el mito de los recursos naturales y que por eso somos ricos, ¿viste? Porque, bueno, Irán aparte de estar muy poblado, 80 millones de habitantes, no es poca cosa, sino en esta idea de las interrelaciones. Mientras Estados Unidos utilizó a Irán en su momento, prestándole armamento a los contras, que de eso no se habla, a su vez Irán tuvo beneficio de Estados Unidos. Primero, ¿por qué? Porque Khomeini sabía que había que combatir muchas cosas en 1979, pero lo primero que eliminó la revolución islámica, salvaje, perversa y con una manifestación del Corán como a ellos se les da la gana, a estos chiitas, es eliminar todos los prosoviéticos que tenía dentro. Porque muy sencillo, Irán tiene frontera con la Unión Soviética, o sea, los tenés ahí, ¿viste? Claro. Entonces a los primeros que persiguió y eliminó fueron a los prosoviéticos iraníes que tenían en esta revolución, y en eso tuvieron armamento norteamericano, que nadie te lo dice, ¿viste? Y los hipócritas musulmanes, a su manera y a su estilo, que son antioccidentales, se nutrieron de todo ese armamento norteamericano, como también a su vez ellos le proveyeron el armamento a los contras de Nicaragua, ¿viste? O sea, Estados Unidos lo que hace es alimentar al enemigo de tu enemigo para su propio beneficio. Lo que pasa es que después fabrica monstruos que no los puede frenar. Claro, hasta ahora le viene saliendo bien. Sí, Saddam Hussein es uno, Bin Laden es otro, ¿viste? Lo único que tenemos en común los yanquis y los americanos, que no tenemos nada en común en el aspecto, es lo único que nos parecemos en la forma de ser. Somos buenos por fuera nomás, porque por dentro somos tan porquerías como ellos, ¿viste? Ajá. Los Estados Unidos, como siempre digo, heredaron de los ingleses la simpatía, la corrección, la educación, pero señores, los ingleses son piratas, nunca se olviden de eso. Y nosotros tenemos características muy particulares, ¿viste? ¿Viste? Y nos creemos que venimos de los barcos, pero somos buenos por fuera nada más. En este aspecto, ¿y quién mejor? ¿Y de dónde surgen maestros de estas líneas de distensión, de negociación? Kissinger en este aspecto tenía con su doctorado lo que era lo que es la legitimación, y él fundamentó su tesis tomando el Tratado de Westfalia, el Tratado de Versalles, el Tratado de, digamos, muchos tratados donde si todos firman y se comprometen, donde firma y se compromete el Tratado, digamos, de Viena, el de Westfalia, el de Viena, el de Versalles, donde decía, cuando todos firman y se comprometen formalmente en una participación, hay legitimarse un poder. Esas igual son que Yalta, ¿no? Por citar el de la Segunda Guerra. Exactamente. Bueno, esas políticas son las cosas que te comprometen.
Yo no me olvido nunca cómo Estados Unidos querría que nosotros estemos en el ALCA. ¿Para qué? Para que todo lo que no pueden meter en un mercado europeo porque les cierran las puertas, los encajen acá en Latinoamérica. No hay que ser tonto en eso. Yo repito, lo único que tenemos en común con ese gran país de miércoles es que somos buenos, pero por fuera nada más. Así que entonces vos dirías, Kissinger estudió muy bien las salidas de las crisis y las salidas de estos procesos de guerra, y en base a eso saca sus conclusiones y juega un juego al que pocos juegan, que creo que es el de la geopolítica internacional. El maestro de la geopolítica, no la geopolítica que tenemos los argentinos, de la cual estoy viendo una cosa ya que me tocas el tema. Sí. Kissinger, si vamos al caso en términos argentinos, es el primero que le encontró el agujero al mate en las relaciones internacionales. Como decimos, ¿qué condiciones es? Saber interpretar la realidad del momento y saber cuál es el mejor direccionamiento al menor costo posible. Porque si uno piensa, Estados Unidos hasta la Segunda Guerra no era la potencia mundial que es hoy. Y gran parte que siga siendo la potencia mundial es por esta acción de Kissinger. Exactamente, de la Segunda sí, Guerra. sí. Viste. Pero, ¿qué decías de la coyuntura actual argentina que te llama la atención? ¿Estabas por decir algo que...? No puedo meter la pata. ¿No lo querés decir? No, no lo está quiero perfecto, decir. está No, perfecto. porque me iba a ir de boca. Ah, bueno, tengo una noticia que no te va a gustar, profe. El ministro de Seguridad de Defensa es Petri, el que iba a ser vice de Patricia Bullrich. Villarruel solamente se va a quedar con la presidencia de la Cámara de Senadores, no va a poder ser ni ministra de Seguridad ni ministra de Defensa. Bueno, ahí tenemos una cosa. Ahora, lo primero que tenía Kissinger era una gran formación, un gran conocimiento, ¿viste? Porque es alta, para tener, digamos, la vocación no, como dice el filósofo, viene de abajo, la construís, no te cae de arriba. Sí. Digamos, ¿qué es Petri? No, claro, es alguien que perdió como gobernador No, en pero Mendoza. ¿qué formación tiene y qué trayectoria tiene? No tiene ejercicio de cargos públicos y además era radical. Ni siquiera es un halcón, ¿no? Como lo era Villarroel. Es un perfil muy distinto para comandar lo que es... Estamos en el segundo periodo de Macri y tenemos un payaso en el poder. No, ni siquiera eso, profe, porque Macri a la vez está muy disgustado, no le dieron lo que pedía. Mirá Kissinger no ocupó el primer puesto. Eso de que no fue presidente por ser de origen alemán es un mito por ahí. Sino que era un sujeto que sabía que desde la sombra se podía manejar perfectamente la botonera. Él, al escándalo que tuvo Nixon, no lo afectó. O Siguió. sea, diciendo, no hace falta ser presidente. No hace falta, ¿viste? Y lo que le hubiera gustado seguramente era viajar un poco más, conocer el mundo, pero lo conoció Pero igual. Había viajado muchísimo. No soy el tipo Viajó que más muchísimo. viajó en el mundo. Sí, Ahora, qué importante la guerra para él como herramienta de crecimiento, la Segunda Guerra, digo, cómo lo posicionó y cuánta gente hizo carrera con la Segunda La Guerra. inteligencia de los yanquis también de ver que este tipo, más que un infante más, es un tipo que habla excelentemente alemán y cómo lo logran meter en el servicio de inteligencia. Y él, a su vez, en eso se forma, descubre su capacidad de ser un cantador de curso que la administración de empresa va más allá de la cuestión y tiene esto. Le dieron su oportunidad, la aprovechó y de allí se mantuvo. El dinero lo hizo ya en la gestión privada, luego de su cargo de secretario después de creó la Estado. fundación que lo consulta y muchas veces fue consultado, fue un tipo de consulta, hasta Trump lo consultó, ¿viste? Claro. Hasta Trump lo consultó en su Y momento. un tipo, bueno, fundamental para comprender el presente de Estados Unidos y sus últimos años. Y yo creo que estaría muy de acuerdo con lo que ha hecho Biden en el último tiempo. Para mí, Biden está terminando bien la presidencia, con muchos problemas internos, pero internacionalmente el tipo está haciendo linda guita en Europa. Algunos autores, lo que te quería decir lo voy a decir. Hay dos cosas donde viste que los saberes la gente los busca hoy no en la lectura sino en la comunicación, que no está mal. Sí. Pero hay dos bloques que se está plagiando uno con otro. Uno es el de la geopolítica argentina. Sí. Y la otra es la contrahistoria. No sé, uno es Villarruel y el otro son los paisanos nuestros. No sé quién plagia a quién. En las lecturas. En de las nuestra lecturas, los situación. argumentos, escucho los mismos. No es que vos podés tomar cosas, lo que yo reproduzco es tomado de otros autores, no se me ocurre a mí. Sí. Pero yo veo tipos que hay algunos de los dos que está plagiando, ¿viste? Notás plagios en la interpretación de alevoso y Argentina exagerado con acentos diferentes, ¿viste? Ajá. ¿Viste? Así que no lo iba a decir, pero lo digo, así que miren, Bueno. señores, fíjense en quién plagia. Y en cuanto a Kissinger, lo que hay que emular es que sin idoneidad no logras nada, ¿viste? El tipo tenía una enorme habilidad y gracias a eso desde las sombras pudo administrar, dominar e influir, que en definitiva ejercer el poder es influir en la toma de decisiones y el tipo lo logró hacer
y a mi entender benefició la hegemonía de Estados Unidos. Es que dicen que hasta Biden lo consultó en su momento, aún con los 90 y pico de años. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Hoffman y Alperindón, que tenía más de 90 años y la cabeza no andaba. Porque aparte tiene perfecto. esta virtud, llegó a los 100 años con una lucidez impresionante. Ah, mira. Eso es una Sí. bendición de Bueno, Dios. y otro de 100 años, ¿no? Como Kirk Douglas, quien murió a los 104, como también el brasilero, el de La vida es un soplo. Pero él sabe, pero ¿cómo estaba aquí Douglas? Porque el problema es ese. No, Niemeyer estaba en las peores, Nosotros Kirk tenemos, Douglas también. la tía Arminda tiene 100 años, le mando un beso, la quiero mucho, pero... Fue a votar por Alfonsín. Claro, fue a votar ahí y dice, faltan boletas. Faltan boletas y estaba buscando a Alfonsín y no lo encontró. Y eso pasó porque estaba en Gobernador Costa, pero que la tuvo que tomar el tío Eduardo y preguntar, ¿pero cuál falta? Y que te lo describa. Claro. Bueno, por eso, la verdad que hay que ver cómo se llega. Este tipo llegó bien. Llegó bien, entregó el equipaje en perfectas condiciones. Y hasta con el presidente actual fue consultado también. Tremendo. Profe, te mando un saludo, un abrazo, un placer tenerte una vez más por aquí y nos reencontramos mañana. Otro y que tengas un buen día, Gerardo. Tanda y seguimos con más 35 minutos en la hora 12. Ya volvemos.